tenemos la misma probabilidad de elegir cualquiera de los dos, y ay, parece que recién estaba grabando. No importa. Y ¿cómo se llama? Y hay una vez elegido el llavero, elegir una llave de ese llavero también es equiprobable, mirándolos por separado, ¿ya? Si se escoge un llavero al azar y de él se escoge al azar de nuevo una llave, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Si hagamos de nuevo un diagrama de árbol, ¿ya? Entonces, tenemos dos casos. Primero, elegir el llavero P, ¿cierto? El llavero P y elegir el llavero Q, ¿sí? Hay dos llaveros. Cada llavero tiene el primero tiene 4 y el segundo tiene 2 llaves. Entonces, acá sería, ¿cómo le vamos a llamar? Llamémosle la llave 1, la llave 2, la llave 3 y la llave 4, ¿ya? Y el llavero Q tiene dos llaveros, ¿cierto? Le vamos a llamar, no sé, Q1 y Q2, ¿ya? Que tiene dos llaves, ¿sí? El llavero Q tiene dos llaves y el llavero P tiene 4 llaves. Entonces, para elegir el llavero P o el llavero Q tiene la misma probabilidad. Entonces, elegir el llavero P tiene probabilidad de 1/2 y elegir el llavero Q también tiene probabilidad de 1/2. ¿Sí? Porque si miramos solamente los llaveros, entonces la probabilidad es equiprobable, así que cada uno tiene un caso favorable, o sea, 1/2 para elegir P y 1/2 para elegir Q. Ahora, si solamente miramos el llavero P, nos dice acá el enunciado, cada llave de ese llavero que se escoge es equiprobable de ser elegida, ¿ya? Es decir, mirando un solo llavero, la probabilidad de elegir una llave de ese llavero es la misma entre las llaves de ese llavero, ¿sí? Entonces, como en el llavero P hay 4 llaves, entonces cada llave tiene una posibilidad entre 4, ¿sí? Entonces cada uno tiene probabilidad un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. ¿Sí? Porque en ese llavero hay 4 y cada uno representa una posibilidad. Si miramos el llavero Q, dice, el enunciado dice, cada llave de ese llavero elegido es equiprobable de ser elegida al mirar solo ese llavero. Así que, una vez elegido el llavero Q, la probabilidad de elegir el llavero 1, perdón, la llave 1 o la llave 2 de ese llavero es 1/2 y el otro es 1/2. ¿Sí? Porque es una posibilidad entre 2 en ese llavero. ¿Ok? Ese es el esquema que tenemos en este caso. Entonces la pregunta dice, o sea, las alternativas son, 1, la probabilidad de que la llave abra la bodega es 3/4. ¿Ya? Entonces, elegimos una llave, ¿cierto? Y después elegimos un llavero y después elegimos una llave, ¿cierto? Y hay que calcular la probabilidad de que elegir una llave de entre esos dos abra la bodega. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Alguien tiene una idea? ¿Multiplicando? Ya, ¿multiplicando qué cosa? La probabilidad del llavero, ¿con qué cosa? Con la llave, súper bien. Entonces, si nosotros pensamos acá, como tenemos dos llaveros, ¿cierto? Hay dos casos en que se puede elegir la llave correcta, ¿ya? En el llavero P o en el llavero Q, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer la 1. Entonces, pues, el caso 1 sería que venga de él la llave del llavero P. Entonces, elegir el llavero P tiene probabilidad 1/2, ¿cierto? Y elegir la llave correcta de ese llavero tiene probabilidad de 1/4, ¿sí? Por lo que vimos en el diagrama. Entonces, sería 1/4. Y como queremos que sea elegir la llavero P y la llave correcta, se multiplican, porque es un I, ¿cierto? Elegir el llavero P tiene probabilidad de 1/2 por la probabilidad de elegir la llave correcta de ese llavero, que es 1/4. Ese es un caso. Ahora, el otro caso se correspondería al llavero Q. Elegir el llavero Q tiene probabilidad 1/2 y elegir la llave correcta en ese llavero tiene probabilidad 1/2, ¿sí? Por lo que vimos acá en el diagrama. Entonces, como es el caso 1, que sería elegir la llave correcta en el llavero P o elegir la llave correcta en el llavero Q, como es un O, se suma. ¿Sí? Porque son eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? No tienen casos favorables en común, ¿ya? Entonces se suma. Entonces al sumar nos quedaría 1/2 por 1/4 es 1/8, ¿cierto? Y 1/2 por 1/2 es 1/4. Entonces aquí sumando, si se fijan, el mínimo como múltiplo de esta casa sería 8, ¿cierto? 8 y 1/4 se puede escribir como 2/8. Y al sumar nos quedaría
1 más 2 octavos, o sea, sería 3 octavos. ¿Ya? Así que la primera es verdadera. ¿Ya? La primera de elegir la llave que abre la bodega, o sea, la llave correcta es 3 octavos, porque vimos los casos de sacar la llave correcta en el llavero P, calculamos esa probabilidad, después calculamos la probabilidad de sacar la llave correcta en el llavero Q, y como son dos casos, sería el caso 1 o el caso 2, sumamos, ¿sí? Porque son mutuamente excluyentes, es decir, no tienen caso en común, ¿sí? Son llaves por separado. Entonces la primera es correcta. La segunda dice, la probabilidad de que el llavero escogido sea Q, perdón, así, está gritando alguien. Entonces la probabilidad de que el llavero escogido sea Q y que la llave no abra la bodega es un medio. Entonces la 2 sería la probabilidad de que el llavero escogido sea Q, ya vimos que esa probabilidad es un medio. Entonces sería un medio. Y ahora la probabilidad de que, dado que ya escogiendo el llavero Q, la probabilidad de que no abra la bodega, ¿cuál es la probabilidad de que la llave sea la incorrecta? Bueno, si es el llavero Q1, entonces si la llave Q1 es la correcta, entonces la Q2 es la incorrecta. Y eso tiene probabilidad de un medio, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que no abra la bodega es un medio, porque la que sí abra es un medio. ¿Sí? Porque la probabilidad de que es de la probabilidad del evento complemento. 1 menos un medio es un medio. ¿Sí? Porque la probabilidad de que sí abra la bodega es un medio. Entonces la probabilidad de que no abra la bodega es 1 menos un medio igual a un medio. Y un medio por un medio es un cuarto. Así que la 2 es falsa. ¿Sí? Que la probabilidad de que escoger el llavero Q y que la llave sea la incorrecta es un medio por un medio. ¿Sí? Porque escoger el llavero Q es un medio de la probabilidad y escoger la incorrecta también es un medio. Porque si escogerla es un medio. ¿Sí? Entonces, y 1 menos un medio es un medio. Esa es la probabilidad del evento complemento, o sea, el evento contrario. La probabilidad de que sí abra es un medio, y la probabilidad de que no abra, que es el evento contrario, es 1 menos la probabilidad de que sí abra. 1 menos un medio es un medio. Así que no es la 2. ¿Alguna consulta? Super. Y la 3 dice, la probabilidad de que el llavero escogido sea P y que la llave abra la bodega es la mitad de la probabilidad de que el llavero escogido sea Q y que la llave abra la bodega. Veamos la número 3. Entonces veamos, la probabilidad de que el llavero escogido sea P es un medio. Y que la llave abra la bodega, entonces la llave que abre la bodega ya vimos que era un cuarto, o sea, eso da un octavo. Por otro lado, tenemos la probabilidad de que el llavero escogido sea Q, eso es un medio, y multiplicamos, la llave que la llave abre la bodega es un medio, en el caso del llavero Q, ¿sí? Un medio. Entonces en este caso sería un medio por un medio es un cuarto. Entonces la pregunta dice si la primera probabilidad es la mitad. Entonces, ¿es un octavo la mitad de un cuarto? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿cierto? Porque un cuarto por un medio es un octavo. ¿Ya? Entonces esta es verdadera. Y que 1 y 3 son verdaderas, ¿sí? Porque acuérdense que acá preguntan por las verdaderas. Entonces la alternativa D. 1 y 3. ¿Ya? Entonces aquí la clave era, cuando tenemos I y es un I, multiplicamos, porque elegir el llavero P y después elegir la llave, multiplicamos esas probabilidades. O cuando elegimos el llavero Q y elegimos una llave de ese, multiplicamos, ¿sí? Porque es un I. Y cuando tenemos opciones, es una suma, ¿sí? Es un llavero con una probabilidad o el llavero con otra probabilidad. ¿Ya? Y lo otro también es la probabilidad del evento complemento o del evento contrario. Y si conocemos la probabilidad de que un evento sí ocurra, podemos calcular la probabilidad de que no ocurra, ¿ya? Que corresponde a 1 menos sí que sí ocurra. ¿Ya? En eso me acuerdo sí haber subido un post.